¿Alguna vez habéis pensado si todo lo que os pasa en vuestra vida ya lo habéis planeado desde antes? Hola a todos, bienvenidos a Doble Cuántico, soy Sonia y hoy vamos a hablar de algo que os va a gustar muchísimo, que es la planificación prenatal, se suele llamar así, y es la posibilidad de que nosotros hayamos planeado cómo va a ser nuestra vida, quiénes van a ser nuestros padres, nuestros amigos, qué cosas malas nos van a pasar, qué cosas buenas nos van a pasar y cómo vamos a aprender de todo ello y el propósito para lo que lo hacemos. Luego, obviamente, nacemos y no recordamos que hemos planeado eso y vamos viviendo todo pues como una serie de desgracias o fortunas. Y bueno, vamos a hablar sobre la posibilidad de todo ello basándonos en el libro que he leído, acabado de leer recientemente, El plan de tu alma. Así que quédate conmigo y vamos a hablar de todo esto. Seguro que si estás aquí alguna vez has oído esto de la planificación de nuestra vida. Alguna vez a lo mejor lo has llegado a pensar, ¿habré yo planificado esto en mi vida? O a lo mejor simplemente estás aquí porque te ha llamado la atención el título y quieres saber un poco más. Bueno, como seguro que tenéis que contarme muchas cosas y todo lo que pensáis vosotros acerca de este tema, os voy a esperar en comentarios, que sabéis que siempre os leo y siempre os contesto. Es mi lema desde el principio del canal y así lo hago siempre. Así que estoy deseando leeros qué pensáis sobre todo esto a medida que vaya avanzando el vídeo y si compartís lo que yo os voy a contar ahora o lo veis de otra manera. También os pido que interactuéis con el vídeo dándole el like compartiéndolo con alguna persona si pensáis que le va a gustar o interesar, ya sea por WhatsApp, por Facebook o como queráis. Y por supuesto, si no estás suscrito al canal, suscríbete. Así nos ayudas a todos los creadores de contenido a estar aquí todas las semanas con vosotros. Yo esto ya lo conocía a través de un libro de JJ Benítez, que es uno de mis escritores favoritos. Bueno, en realidad Juan José Benítez lo menciona un poco por encima en todos los libros, y es la posibilidad de que nosotros hayamos firmado un contrato antes de venir a la vida. En este contrato, digamos que firmamos las cosas que nos van a suceder y nos tienen que pasar así. Es decir, la vida va a irse reconduciendo para que nosotros vivamos ciertas cosas, con un fin, por supuesto. Ya sabéis, y si no lo sabéis, bueno, pues lo deduciréis porque os considero personas inteligentes, que todo pasa por un motivo, todo pasa por una razón, todo tiene una causa y un fin. Nada escapa a esta ley, es una ley natural. Es decir, es como 2 más 2, 4. 2 más 2 nunca puede dar 6, ni 5, ni 8. Va a dar siempre 4. Entonces esto es lo mismo, es como una ley que siempre es inmutable. A lo mejor nosotros no entendemos la causa o no entendemos el fin, pero eso no quiere decir que no lo tenga, que no lo haya. La lectura de este libro, El plan de tu alma, de Robert Schwartz, digamos que me ha hecho profundizar en este tema, pensarlo mucho más, meditarlo mucho más y plantearme muchas más cosas de las que yo tenía. Yo durante mi vida he podido comprobar en mis carnes que la casualidad no existe. Es decir, que cuando pasa algo y decimos, ¡anda, qué casualidad! Pues yo podía comprobar que no era casualidad, que era para evitar algo malo que pasase, o para propiciar algo bueno. Tú esto lo puedes ver en tu vida si estás atento, si analizas las cosas que te pasan. Vas a poder ver, esto me pasó por esto y por esto. A lo mejor años después ves aquella cosa, joder, pues menos mal que me pasó aquello, porque si no me hubiera pasado, aunque fue malo, no habría estado en este momento de mi vida ahora. Todo tiene su razón y a lo mejor la comprendemos años después. Pero tenemos que vivir desde la certeza de que todo pasa por algo. Y esta es con la certeza con la que yo vivo y con la que yo os animo. Entonces, en este libro, Robert Schwartz hace una investigación de varios casos, bastantes, unos 9 o 10, de personas que viven situaciones muy difíciles. No estamos hablando de, uy, es que me he roto un brazo, ¿por qué será? No, de situaciones muy difíciles, de esas en las que la gente se plantea, si existe Dios, ¿por qué pasa esto a la gente? ¿Cómo yo en mi sano juicio voy a planificar esta vida de desgracias? Y casi que le lleva a uno a pensar que solo hay mal y que solo existe el mal. Entonces son casos, por ejemplo, de drogadicción, alcoholismo,
gente que nace ya con alguna capacidad limitada, gente que sufre accidentes muy graves, ya sea de coches o por ejemplo hay una mujer que le explota una bomba en la cara. Es decir, situaciones muy graves que dices tú, si existe esto de la planificación, desde luego yo no he planificado esto. Pero en este libro cuenta la historia una por una y se ayuda de varias personas que tienen la capacidad de acceder a ciertos registros, a ciertas imágenes y pueden comprobar cómo han sido esas elecciones y por qué se han hecho. En este libro lo llaman sesiones prenatales y estas personas acceden a estas escenas en las que ven al protagonista planificando el por qué y el cómo va a desarrollar su vida y esas desgracias y para qué las va a hacer. Entonces llama la atención porque va diciendo datos a la protagonista, al protagonista, que esa persona reconoce en su vida y que el psíquico no puede saber de ninguna manera. O digamos conclusiones, digamos, esto lo has hecho para trabajar esto, para superar esto. Y esa persona no tiene idea de lo que yo estoy pensando, superar o qué miedos tengo. O sea, es imposible que sepa ciertas cosas de tantas personas. Pues sois escépticos de, no, esto es como los típicos estos de los mediums, ¿no? Que reúnen a un público, les piden datos, entonces después dicen, uy, veo un niño vestido de azul, se llama Mike. Y eso ha sido todo preparado y es un circo. Pues no, esto es completamente diferente. Porque no es que esté aludiendo a datos comprobables de la persona, sino a emociones y sentimientos que esa persona ha sentido a lo largo de su vida, y eso ya es mucho más complejo. Es como si yo ahora te digo a ti, que estás detrás de la cámara, uy sí, pues en tu vida has tenido muchas ganas de saber expresarte muy bien y desarrollar la comunicación, porque bueno, pues te ves cohibida a la hora de hablar, y a lo mejor a algunos os encaja, pero seguro que a otros muchos diréis, pues no, yo hablo bien, no tengo vergüenza al hablar, me comunico bien. O sea, es una cosa que no encaja para todo el mundo. Bien, de este libro me sorprende muchísimo historias concretas y el porqué de, por ejemplo, alguien puede elegir el alcoholismo o alguien que pueda elegir una vida en silla de ruedas, y cómo no solo afecta a la misma persona, sino a su entorno. Cuando nuestro alma va a vivir una vida, digamos que tiene en cuenta todo el contexto a su alrededor y todas las personas con las que se va a cruzar. Por ejemplo, si yo elijo una vida en silla de ruedas, tendré que ponerme de acuerdo con las personas con las que voy a vivir, con mis padres, con mi pareja, con mis hijos, porque esas personas al final, de alguna forma u otra, van a tener que cuidar de mí o van a tener que darme más apoyo. Entonces tengo que consensuar con esas almas el aprendizaje, porque para ellas también tiene que suponer un aprendizaje. De esto vemos que la planificación es una cosa tan intrincada que tiene que ser tan milimétrica que solo puede obedecer a algo superior. Es decir, que a veces nosotros nos pensamos, oye, no somos nada, mira el cosmos, somos una mierda en el cosmos, ¿qué vamos a importar? Si me muero no importa, porque no afecta a nada. Y no es así. Provenimos de algo tan superior, tan elevado. Vamos a poner la palabra elevado y no superior, porque superior a lo mejor implica jerarquía y yo no quiero expresar eso, sino que estamos por encima de las capacidades que nosotros pensamos que tenemos, que somos seres más completos, más conscientes, más capaces. Nuestro yo verdadero es algo tan superior y tiene que ser algo tan colectivo, porque tiene que tener en cuenta tantas cosas para planificar algo. Yo creo que para nosotros es casi imposible de concebir, al menos para mí. Entonces, bueno, aquí os recomiendo leer este libro, por supuesto, porque te cuenta historias muy curiosas, te cuenta información muy relevante que tú lo puedes ir aplicando a tu vida y decir, ah, entonces esto pues me pudo pasar por esto. Pero sobre todo lo que nos da este libro es la oportunidad de utilizar, de cambiar la perspectiva. Es decir, nosotros vivimos cosas malas porque las percibimos como malas, pero a lo mejor algo que es para nosotros un drama, para nuestro vecino es una chorrada, porque nosotros lo percibimos como un drama horrible, pero otra persona que está educada de otra manera, que tiene otros valores, que tiene otra perspectiva de la vida, lo ve de otra manera. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La perspectiva con la que nos tomamos las cosas, con la que vemos la vida. Ya sabes que hay una famosa frase que dice,
cambia tu manera de ver el mundo y el mundo cambiará. Pues es que es así, al final vemos las cosas que están mal porque las percibimos como malas. Entonces lo que tenemos que cambiar es la percepción. ¿Por qué no cambiamos la perspectiva y lo consideramos como una lección, como un aprendizaje? Vale, es una putada, pero ¿qué me intenta enseñar? De esta manera, el nivel de drama no será tan alto, lo podremos solucionar mucho antes y podremos vivirlo desde una manera más equilibrada. Y deja de ser malo para convertirse en un aprendizaje, un obstáculo que tenemos que aprender a resolver, es decir, algo que nos va a impulsar a ser mejores, a tener mejores capacidades y más herramientas. Dejas de tener, digamos, una vida desgraciada, te ayuda a seguir adelante, a vivir, a evolucionar, porque si te quedas estancado en tus mismos pensamientos de mierda con 13 años, pues vives una vida que no merece la pena ser vivida. Tenemos que evolucionar constantemente, la vida es cambio. ¿Por qué nosotros nos tenemos que quedar estáticos? No, tenemos que evolucionar, tenemos que pensar más allá, tenemos que darle vueltas a nuestro pensamiento, perfeccionándonos día a día. Pero también aquí nos encontramos con la cuestión esta del libre albedrío. Si supuestamente hemos sido creados con libre albedrío, ¿cómo encaja esto del plan de mi alma? Es decir, si yo soy libre para hacer lo que me dé la santa gana, ¿por qué tengo que seguir un plan? Bueno, esto yo me lo estuve planteando, ¿no? Y dándole vueltas, y a la conclusión que he llegado de momento, porque todavía me faltan cosas por aprender, por descubrir. Entonces, de momento, yo como encajo estas dos cosas es de la siguiente manera. Efectivamente, nuestro alma hace un plan de vida. Este plan se va a seguir mientras que nosotros no seamos conscientes, que es la mayoría de las personas. Seguramente muchos de los que me estáis viendo sois conscientes, aunque no sea plenamente, yo no soy consciente plenamente, pero esa conciencia, entonces mientras no haya atisbo de conciencia, o casi no la haya muy flojita, se va a ejecutar el plan. Es como cuando tú programas una máquina, que haga esto. Mientras yo no dé otra orden, se va a hacer esto. Porque tenemos que tener un devenir, ¿no? O sea, cuando tú te despiertas, tienes una razón por la que despertarte, por eso te despiertas y te levantas de la cama. Si no la tuvieras, no te podrías levantar de la cama ni despertarte. Este es el plan. ¿Qué pasa? Que cuando uno empieza a trabajar en sí mismo, empieza a descubrirse, a desarrollarse personal y espiritualmente, empieza a pensar un poco en las cosas que hace, que dice, que piensa, ahí se despierta la conciencia. Ahí empieza a ser consciente de que hay un plan y de que a lo mejor no quiero seguir ese plan, o de que a lo mejor las cosas que mi alma había planificado aprender con 40 años, ya las he aprendido ahora con 34. Entonces, cuando llegue a los 40 años, ya no tengo que vivir cierta circunstancia que mi alma planeó para aprender cierta cosa que ya he aprendido, porque como ya la he aprendido, no necesito ese evento. Así que ese evento se borra. Es decir, nuestro libre albedrío entraría en el momento en que entra nuestra consciencia, porque uno no es libre hasta que no es consciente. Esto implica que si somos conscientes en una situación problemática, la vamos a resolver desde nuestra consciencia, desde nuestro libre albedrío, y desde ahí vamos a poder elegir el resultado libremente. Sin embargo, si vivimos un problema en piloto automático, es decir, ¡ay, me está pasando esto!, te dejas envolver por la problemática sin pensar, simplemente actuando y dejándote llevar, ahí es cuando el plan se ejecuta y se está siguiendo según los pasos que se marcaron, como seguir el manual de instrucciones. Entonces creo que de esta forma se complementan estas dos cosas. Creo que sí que puede haber un plan, a lo mejor no de todo, pero de las cosas más importantes, de los eventos más trascendentes, pero siempre tenemos esa libre capacidad de crear y de hacer cosas, y sobre todo de elegir. Por ejemplo, también me planteo, porque nosotros nos estamos planteando para nuestra vida, pero vamos a plantearnos para la vida de alguien que hace el mal. Esa persona está siguiendo su plan, es decir, su alma planeó poner bombas, pegar a su hijo. ¿Su alma planeó eso? Puede que sí, puede que en consonancia, por ejemplo, con un padre que pega a un hijo, el hijo acordó ser pegado por el padre para trascender ciertas cosas,
o para dejar un efecto en la sociedad muy grande. Por ejemplo, se me vienen a la cabeza el caso de Gabriel Márquez, me parece que se llamaba, que era un nene que sus padres acabaron con su vida, vamos, a golpes. Y gracias al caso de ese nene, se pudo transformar la ley de una manera impresionante en Estados Unidos para proteger mejor al menor. Ahora bien, que luego esa ley se aplique mejor o peor es otra historia, pero la ley se cambió, es decir, gracias al sacrificio de ese chico, de ese niño, se cambió la ley. Entonces, ¿podemos pensar que el alma de ese niño eligió sacrificarse para ese bien mayor? Creo que sí, creo que hay almas muy evolucionadas que deciden sacrificarse por un bien mayor. Esto nos suena, ¿no? A lo mejor Jesús, etcétera. Bueno, pues decidieron morir para un impacto mayor, para impactar en la gente de manera brutal. Creo que sí que puede haber casos de esta manera, pero cuando, digamos, el ejecutor de la otra parte, el padre, ¿no? que pega en este caso, ese padre no puede ser consciente, entonces se le niega la capacidad de ser consciente, porque si fuera consciente, obviamente no decidiría hacer daño a otro ser humano y menos a su hijo. Entonces, ahí es cuando mi cerebro entra un poco en choque y no entiende en qué momento entra el libre albedrío en la persona atacante, porque esa persona vive en piloto automático. Entonces también se sacrifica también se sacrifica de esa manera para no ser consciente, para vivir una vida plenamente inconsciente y cumplir el plan del alma elevada, del alma que se va a sacrificar por un bien común. Puede ser. Bueno, como veis hay muchos matices, seguramente sea mucho más impresionante de lo que nos podemos llegar a imaginar, pero sí que me gusta pensar que hay ciertas cosas que sí hemos planificado, como por ejemplo los hijos que vamos a tener y otros eventos que van a cambiar nuestra vida o que nos ayuden a cambiar nuestra vida, porque una cosa es que nos pasen cosas y otra muy diferente es que nosotros aprovechemos esas cosas que nos pasan para evolucionar, como os decía antes. Bueno, como veis es un tema un poco simple, pero complicado a la vez. Como dice Eckhart Tolle en su libro El poder de la hora, las cosas verdaderas son sencillas, aparentemente de comprender, pero complicadas de explicar. Pero quiero que me dejéis en comentarios qué pensáis vosotros. ¿Cómo veis el plan, las planificaciones del alma? Si lo habéis experimentado, ¿cómo encajáis el libre albedrío? ¿Qué pensáis vosotros? Anécdotas o curiosidades que contarme, ya sabéis que siempre os leo y siempre os contesto. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que también os haya gustado, muchas gracias por estar compartiendo vuestro tiempo conmigo, que es muy valioso para mí. Ya sabéis que podéis ayudarme al canal y ayudarnos a todos los youtubers dando like, el dedito este para arriba, comentando, aunque sea unos corazones, un emoticono, suscribiéndoos por supuesto. Así que nada más, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y nos vemos la próxima semana en el siguiente vídeo. Un beso a todos.